¿Aló? Sí se escucha, profesor. Perfecto, ya. Ya. Ya, chiquillos. Entonces, como estábamos viendo, en el proceso civil hay prueba, a diferencia de lo que ocurre en el proceso penal, como les decía yo, que la audiencia de preparación de juicio oral precisamente lo que busca es que las partes en esa oportunidad procesal ofrezcan los medios de prueba que harán rendir en el juicio oral, es la única oportunidad, sin perjuicio de que los intervinientes pueden solicitar diligencias probatorias durante la etapa de investigación al Ministerio Público. En materia civil ocurre una cuestión diversa, porque va a depender del tipo de medio de prueba, la oportunidad, ¿no es cierto?, en que puede ser solicitada o presentada por las partes. La prueba documental, durante todo el proceso hasta el vencimiento del término probatorio, en primera instancia. En la prueba confesional, vamos a ver ahora, conforme al artículo 385 del Código de Procedimiento Civil, esta prueba puede solicitarse antes del término probatorio porque conforme a esta norma, contestada que sea la demanda, se puede pedir que se cite a la contraparte a prestar declaración en juicio. Mire, vamos a leer el artículo 385, dice: fuera de los casos expresamente previstos por la ley, todo litigante está obligado a declarar bajo juramento. Es una cuestión esencial dentro del proceso que tanto demandante como demandado tienen la obligación de declarar bajo juramento en juicio. Pero dice, contestada que sea la demanda sobre hechos pertinentes al mismo juicio. Entonces, conforme a ello, todo litigante, ¿no es cierto?, está obligado a declarar y esta petición la puede hacer la contraria desde la contestación de la demanda, ¿ya? Y lógicamente hasta el vencimiento del término probatorio. Existen otros medios de prueba que tienen que ser solicitados y rendidos dentro del término probatorio. Caso de la prueba testimonial, ¿no es cierto?, que ya dijimos, una vez iniciado el cómputo del término probatorio, que conforme al artículo 327 es un plazo común. El 327 dice que todo término probatorio es común para las partes y dentro de él dice deberán solicitar toda diligencia de prueba que no hubieran podido pedir antes a la iniciación del juicio. Bueno, acá está la particularidad de las medidas prejudiciales probatorias, que es un tema que vamos a ver después, pero bueno, en este caso, como le digo, de la prueba que debe pedirse y rendirse dentro del término probatorio, tenemos la prueba testimonial, debe pedirse y rendirse dentro del probatorio, la inspección personal del tribunal, que es la concurrencia u observación del juez respecto del objeto material del litigio. Se pide, ¿no es cierto?, que el juez inspeccione personalmente, por eso se llama inspección personal del tribunal, que el juez inspeccione personalmente aquello que es debatido en el juicio, para lo cual general, lo que hace uno es fijar una audiencia, es decir, fijar un día y hora determinado en el cual se le dice a las partes tal día vamos a ver ya sea el inmueble, el vehículo, etcétera. Yo ahora en pandemia he hecho 2 inspecciones personales sin ningún inconveniente, es decir, respetando todas las medidas impuestas por la autoridad sanitaria, uso de mascarilla, de material desinfectante, etcétera, y no hemos tenido ningún problema. La otra prueba, ¿no es cierto?, que debe pedirse y rendirse en el probatorio es la de perito, ¿no es cierto?, que es un informe técnico que es realizado por personas o por profesionales que son expertos en una determinada ciencia o arte, ¿ya? El juez es lego, es abogado, y en los juicios muchas veces se discuten cuestiones técnicas que escapan al conocimiento jurídico y por lo mismo el mismo juez de oficio puede pedir en cualquier momento que se realice un informe pericial. Pero más allá de ello, respecto a las partes, deben pedirlo y solicitar, es decir, solicitar y rendir este informe pericial dentro del término probatorio, ¿ya? ¿Por qué les decía yo que el 327 dice que toda prueba, que el término probatorio es común para las partes y dentro de él las partes tienen que solicitar, ¿no es cierto?, las distintas diligencias probatorias que no hayan podido solicitar con anterioridad a su iniciación, ello en apego, ¿no es cierto?, a que conforme a las normas procedimentales contenidas las disposiciones comunes a todo procedimiento, no, dentro del juicio ordinario, perdón, de mayor cuantía se establece la posibilidad de que el futuro demandante pueda pedir ciertos medios de prueba antes de la iniciación del juicio. Ya, por ejemplo, que declare un testigo que se teme que se va a perder su testimonio, por ejemplo, tiene un cáncer terminal y no se sabe si a la hora de iniciarse formalmente el juicio, si se traba en la relación jurídico-procesal y ya estemos en la etapa de prueba, esté vivo,
debido a esta enfermedad casi fatal, o porque una de las partes va a ausentarse permanentemente del país. En ese caso, o el testigo se va a ir de Chile, o una de las partes se va a ir a otro lado, entonces se puede pedir que anticipadamente rinda prueba confesional. Eso en materia penal se llama prueba anticipada, ¿ya? La prueba anticipada se ventila ante los juzgados de garantía, en la cual en una audiencia oral y pública el Ministerio Público pide, por estas mismas circunstancias, por temor a que se pierda el medio de prueba, que no obstante eh, existir claridad, ¿no es cierto?, que el juicio oral se va a desarrollar en un futuro lejano, antes de su inicio se rinda una declaración de la víctima, del imputado, de un testigo, de un perito, ¿ya? Eso se llama en materia penal prueba anticipada, pero dentro de materia civil recibe el nombre de medida prejudicial probatoria, ¿ya? Y está, cuando analicemos las prejudiciales probatorias, las prejudiciales en general, vamos a ver las probatorias, y las medidas prejudiciales están claramente reglamentadas en los artículos 273 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Una aclaración, el Código de Procedimiento Civil en el artículo 273 señala en adelante cuáles serían las medidas prejudiciales. Estas pueden ser medidas prejudiciales propiamente tales. Su objetivo es que el futuro demandante le ayuden a configurar presupuestos procesales, por ejemplo, que se le exhiba la cosa, que se le acredite o poder conocer quién es el representante legal de una empresa para poder dirigir correctamente su demanda y así evitarse cualquier excepción de falta de legitimación pasiva, que el demandado diga, ¿sabe qué? Yo fui el administrador de esta empresa, pero no lo soy ahora, entonces no me pueden demandar. Entonces, por lo tanto, la acción intentada en mi contra no es válida, ya que yo no soy el representante legal de esta empresa al momento de presentarse la demanda. Entonces, esas serían las medidas prejudiciales propiamente tales, esto en términos muy generales. Luego están las probatorias, que son aquellas, como le digo, que lo que buscan es que no se disipe o se pierda un medio de prueba antes de que inicie el juicio propiamente tal, que se puede pedir confesional, como le digo, prueba testimonial, vamos a ver los casos, y las medidas prejudiciales precautorias, que están vinculadas con el 290 y siguiente del Código de Procedimiento Civil, en el cual lo que buscan conforme al 290 es asegurar el resultado de la acción, dice el 290, pero en definitiva lo que se busca asegurar es la pretensión, porque recuerden que la demanda, ¿no es cierto?, es un escrito, es un acto jurídico procesal de carácter unilateral, esencialmente solemne, ya que debe cumplir con los requisitos del 254, y contiene la acción, ¿no es cierto?, este derecho justiciable, este derecho constitucional de poner en movimiento la actividad jurisdiccional. Pero, como dicen los procesalistas, la acción se extingue con la apertura del proceso, ¿ya? Y lo que sigue adelante es la pretensión. Entonces, por eso, la corrección respecto al 290 es que habla de acción, pero en realidad es pretensión. Pero las precautorias, volvamos al tema, lo que buscan es garantizar el resultado de la acción. Es decir, que si usted está demandando una indemnización de perjuicio y teme, ¿no es cierto?, que el demandado disipe o distraiga bienes de su dominio para no responder de los eventuales resultados del juicio, se otorga una o más de las medidas precautorias que establece el artículo 290, que son la prohibición de celebrar acto contrato, la retención de bienes, el nombramiento de interventores, dije la prohibición de celebrar acto contrato, nombramiento de interventores, la retención de bienes determinados y el secuestro, que serían las cuatro circunstancias. Entonces, cuando se ha iniciado el proceso, es decir, cuando se ha trabado la relación jurídico-procesal, es decir, el demandado ha sido válidamente notificado, el demandado puede solicitar una o más de las medidas precautorias que establece el artículo 290. Pero, de acuerdo al artículo 273 y siguiente, específicamente el 279 y siguiente, le permiten al futuro demandante asegurar anticipadamente, antes del inicio del juicio, el resultado de su pretensión, pidiendo como prejudicial las precautorias que establece el 290. ¿Ya? Pero bueno, volvamos al 327. Esa es la precisión que quería hacerle de la parte final, cuando dice que las partes deben solicitar la diligencia probatoria dentro del término probatorio cuando no hayan podido, ¿no es cierto?, obtenerlas con anterioridad al inicio del juicio. ¿Y cuál es la oportunidad anterior al juicio? La medida prejudicial probatoria. ¿Les quedó claro? Espero que sí. Luego, el profesor Juan Agustín Figueroa habla de la función de proveimiento, la que importa que el juez debe ir proveyendo y despachando en las diferentes presentaciones y solicitudes que le hacen las partes
lo cual se materializa a través de un acto jurídico procesal denominado resolución judicial, y que, como ya vimos, la resolución judicial es una declaración o manifestación de voluntad del juez frente a una determinada petición o solicitud de una de las partes. ¿Cuál es la función de proveimiento? Esta que busca dar curso progresivo a los autos, y normalmente eso se cumple con un tipo de resolución específica. 158 del Código de Procedimiento Civil habla de los decretos, providencias o proveídos, que por definición dice que son aquellas que buscan dar curso progresivo al proceso, ¿ya? Eso es para ir haciéndolo avanzar, siempre teniendo en cuenta el principio dispositivo, que va a avanzar en la medida que las partes hagan solicitudes y busquen hacerlo avanzar, salvo aquellos casos, como les digo yo, en que el juez está facultado para obrar de oficio. Concluido el periodo de discusión, fracasada la conciliación, revisar de oficio los antecedentes y ver si recibe o no la causa prueba. Luego, la notificación y el resto de la interlocutoria prueba corresponde a las partes para darle curso progresivo, si no, el procedimiento queda estancado. Y luego, cuando ya se encuentra cerrado el periodo de discusión, el periodo de observación de la prueba, el 432 dice que el tribunal, vencido el término probatorio y el plazo que tienen las partes para hacer observación en las pruebas, citará a las partes y sentencia. Ese sería los únicos casos en los cuales el juez podría dar curso progresivo de oficio, ¿ya? En cuanto luego habla de la función de juzgamiento. Ya en este caso tenemos que distinguir aquella función de juzgamiento de las cuestiones accesorias y la función de juzgamiento de la cuestión de fondo. Las cuestiones accesorias dicen relación con los incidentes, ¿ya? Según el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, los incidentes son cuestiones accesorias al juicio y que requieren de un especial pronunciamiento del tribunal, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que son asuntos, ¿no es cierto?, que están vinculados directamente con la cuestión de fondo, pero que no guardan relación con aquello. Pueden o no establecer derechos permanentes de las partes, pero en esa labor el juez tiene que también cumplir un rol de juzgamiento. Ejemplo, si ustedes promueven un incidente de nulidad por falta de emplazamiento, no estamos hablando de que ustedes como demandados estén cuestionando el fondo de la pretensión, el fundamento mismo de la demanda, sino lo que están señalándole al tribunal es que, que declare nulo el procedimiento porque su emplazamiento ha sido con infracción a la normativa legal, ¿ya? El pronunciamiento que hace el tribunal respecto a este incidente de nulidad por falta de emplazamiento debe hacerlo a través de una sentencia interlocutoria, ¿ya? O también hay otros casos que esta función de juzgamiento se puede hacer a través de un simple auto, ¿ya? Que resuelven un incidente no estableciendo derechos permanentes para las partes. Ahí tenemos que estar a lo que dice el artículo 158 del Código de Procedimiento Civil, como por ejemplo algo que no establece derechos permanentes, es decir, una objeción a una pregunta que se haga en una audiencia de prueba, un entorpecimiento porque no se pudo rendir una prueba en la oportunidad que fija la ley o en su caso la resolución judicial, etc. Ya la función de juzgamiento, como les decía yo, de la cuestión de fondo, por su medio lo que hace el juez es resolver mediante una decisión final el asunto sometido a su decisión, es decir, el conflicto de interés y relevancia jurídica que las mismas partes le han pedido, ¿no es cierto?, intervenga como un tercero imparcial y emita una decisión definitiva, misma que debe aceptar, ergo, al aceptar, ¿no es cierto?, reconocer la pretensión del demandante o rechazarla, aceptando la contrapretensión de la parte demandada, pero eso necesariamente se materializa al final de este proceso a través de un acto jurídico procesal que ya hemos hablado, que es la sentencia definitiva y cuya definición está en el inciso primero del artículo 158 del Código de Procedimiento Civil. Finalmente, habla de la función de cumplimiento. Esto se vincula con el momento jurisdiccional de la ejecución, que según algunos autores, ¿no es cierto?, la función de juzgamiento no es propiamente un momento jurisdiccional, ya que sería eventual, porque desde el punto de vista doctrinario más puro, se parte del presupuesto que una vez establecida
de manera indubitada, incuestionable, ¿no es cierto?, una obligación en la sentencia definitiva, el vencido debiese cumplir voluntariamente. Solo en caso de que éste no cumpla, ¿no es cierto?, el juez debiese intervenir en un procedimiento para obligarlo a cumplir forzadamente esa obligación, ¿ya? Entonces, ¿por qué se dice que, y también lo vuelve a insistir o a reiterar en este punto el profesor Juan Agustín Figueroa, dice que esta función de cumplimiento es de carácter eventual, su ejercicio es eventual porque se encuentra condicionada necesariamente a la circunstancia que la parte vencida no cumpla con esta obligación que le impone la sentencia de condena? Es decir, ¿esto qué significa? Que se requiere de una nueva resolución judicial para que pueda ejecutarse, ¿ya? Esta sentencia. En este punto vamos a ver que una sentencia que no ha sido cumplida por el vencido, su cumplimiento se puede exigir, esto en correlación con los artículos 231 y siguiente del Código de Procedimiento Civil, 113 y 114, cuando vimos la regla de ejecución, ¿no es cierto?, cuando vimos las reglas generales de competencia. Para obtener el cumplimiento de una sentencia, la ley establece el procedimiento incidental de cumplimiento de fallo, que está establecido en los artículos 233 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, ya que el 231 parte con la forma como se pueden cumplir otras resoluciones judiciales que no sean la sentencia definitiva, y en esa situación, cuando se pide la ejecución de una sentencia, dentro del año en que la obligación contenida en la misma se hizo exigible, su cumplimiento se puede pedir ante el mismo tribunal que dictó esa sentencia. Si pasa un año desde que la obligación se hizo exigible, esta cuestión les tiene que quedar claro cuándo se hace exigible la obligación contenida en una sentencia, desde que la misma produce efecto de cosa juzgada, ¿ya? ¿Y cuándo se produce efecto juzgada? Una vez que se encuentra firme y ejecutoriada. ¿Y cuándo se encuentra firme y ejecutoriada? Hay que estudiar el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil. Y luego de ese año, conforme al artículo 434, número 1, esa sentencia también es título ejecutivo. Es decir, si usted no lo pide en la etapa de cumplimiento incidental, se le pasa el año, ahí tiene que iniciar un juicio ejecutivo, invocando como título ejecutivo la sentencia, caso en el cual ya no nos vamos a regir por el procedimiento de los artículos 233 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, sino que por las normas del juicio ejecutivo por obligación de dar, generalmente por obligación de dar, de los artículos 434 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Finalmente, una cuestión que tienes que quedarle claro es que en las diferentes etapas del proceso, según este autor, hay actos de comunicación en virtud de los cuales el tribunal o el juez hace saber a las partes o a terceros ciertas actuaciones o resoluciones judiciales, y esos actos de comunicación se vinculan con el concepto de notificaciones judiciales, que lo vamos a ver a propósito de las disposiciones comunes a todo procedimiento. Profesor, Dígame. consulta, a lo mejor muy básica, pero para tratar de entender mejor. Dígame. Usted me dice, o sea, usted nos cuenta en la clase de que si una sentencia no es, digamos, cumplida por la parte que está vencida, digamos, el juez puede hacer que esa sentencia pueda, con un nuevo proceso, dar cumplimiento de forma obligatoria, ¿no? Cuando se lo pide la parte vencedora. Ok, pero mi razonamiento lógico, mi sentido común me dice, ok, pero si la parte vencida no cumplió en una primera instancia, ¿qué me hará a mí pensar que lo va a hacer en una segunda instancia? O sea, ¿qué mecanismo tiene la ley para obligar si ya no lo hizo la primera vez? Las vías compulsivas, porque el cumplimiento incidental es como un juicio ejecutivo particularizado para obtener el cumplimiento compulsivo de la sentencia. Dígase, si no cumplió voluntariamente la obligación contenida en la sentencia, por ejemplo, 500.000 pesos, usted le dice al tribunal, no ha cumplido, pido el cumplimiento incidental, el tribunal le pone ahí en una resolución conforme al 233 del Código de Procedimiento Civil, como se pide con citación, notifíquese por cédula. Entonces se le dice al vencido, señor, dentro del plazo de 3 días tiene que cumplir. Y si no cumple, se van a aplicar todas las medidas de apremio que establece el legislador a propósito de embargo de bienes, remate de bienes, etc.
Entonces, lo que busca el cumplimiento incidental, al igual que el juicio ejecutivo, es que la obligación que sea incumplido se cumpla por la fuerza. Ustedes saben que la fuerza no es legalmente admisible en el ordenamiento jurídico nacional, ¿ya? Como mecanismo alternativo de resolución de conflictos está vedado, salvo en materia penal, ¿no es cierto?, que hay una excepción, que es cuando se obra en legítima defensa, como eximente de responsabilidad penal. Pero en materia civil, la única vía para obtener el cumplimiento compulsivo de una obligación es que la justicia, ¿ya?, como en virtud de su facultad de imperio, es decir, que sus resoluciones judiciales pueden cumplirse por la fuerza, ordene que esta obligación, ¿no es cierto?, se cumpla por las vías compulsivas que establece el legislador, encontrándose entre ellas el embargo de bienes determinado al deudor, conforme al 2465 y siguiente. Recuerden el derecho de prenda general. Demandante vencedor pasa a ser acreedor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay una obligación indubitada en la sentencia y como tal es acreedor de una obligación. Y como titular de una obligación, ¿no es cierto?, que está incumplida, conforme al 2465 y siguiente, derecho de prenda general, puede pedir que se pague, ¿no es cierto?, esta obligación con todos los bienes presentes y futuros del deudor. En este caso sería el vencido. Y para ello, el mismo procedimiento, como les decía yo, lo vamos a analizar cuando particularicemos el estudio de ambos procedimientos, a través de medidas compulsivas, embargar bienes y venderlo en pública subasta. Y con lo obtenido se paga. Se puede pedir como medida de premio que se embarguen la devolución de impuestos, que se embarguen cuentas corrientes, que se embarguen derechos de acciones que el demandado tiene en una sociedad. Se puede rematar un bien raíz, se puede rematar vehículos, se puede rematar el mobiliario de la casa, salvo aquellos que son inembargables conforme al 1618 del Código Civil y 445 el mismo código del Código de Procedimiento Civil. Entonces, lo que buscan estos dos procedimientos, para concluir, es que por la vía compulsiva se obtenga el pago de esta obligación. ¿Le quedó claro? Sí, profesor, gracias. Perfecto. Bueno, vamos a hacer ahora vamos a volver al concepto parte, recién la vimos de manera muy genérica. Era como para contextualizar. Preferí decirle que había estado las partes directas, las partes indirectas. Las partes directas era la que decíamos que se vinculaban, ¿no es cierto?, con los sujetos que forman parte de la relación jurídico-procesal, y las partes indirectas, que son aquellos que intervienen en el proceso luego de trabada la relación jurídico-procesal, ¿ya? Porque antes de eso, si participan en el proceso, ya sea como van a ocupar necesariamente el lugar de demandante-demandado. Y muchas veces, y la particularidad de los terceros, ¿no es cierto?, o de las partes indirectas, es que no obstante ser terceros, desde el punto de vista del momento en que se forma la relación jurídico-procesal, ya que se incorporan al proceso después de este momento en particular, pueden llegar a ser parte. Cuando, por ejemplo, son coayudantes, es decir, que tienen una pretensión o contrapretensión similar a la de las partes, ocupan jurídicamente el lugar luego de trabada la relación jurídico-procesal, la calidad de demandante o demandado, pero con las particularidades que establece la comparecencia en juicio de la litis consorcio, en la cual deben aceptar todo logrado en el proceso con anterioridad a su incorporación al proceso, ¿ya? Según Chiovenda, parte es aquel sujeto que en nombre propio, ¿no es cierto?, pretende la actuación de una norma de derecho, y aquel sujeto respecto del cual se pide esta actuación. Es decir, generalmente a través del ejercicio de la acción lo que se pide es una actuación concreta de la voluntad de la ley. Eso es lo que se pide. Señor juez, el ordenamiento jurídico me concede acción reivindicatoria respecto del inmueble ubicado en tal ciudad porque tengo un título de dominio, según la legislación nacional. Al yo tener un título de dominio, es decir, una inscripción en el conservador de bienes raíces, yo soy dueño, indiscutiblemente, pero ese bien está siendo ocupado por una persona en calidad de poseedor no dueño. Por lo tanto, le pido a usted que conforme a esta norma jurídica declare lo que corresponda con arreglo a la ley, ¿no es cierto? Recordar que las normas jurídicas, ¿no es cierto?, son reglas sociales de conducta de carácter general y abstracto. Y lo que tiene que hacer el juez es aplicar esa regla social de conducta general y abstracta al caso particular y concreto.
Entonces, eso es lo que está diciendo en esta definición Kyovenda. Parte, ¿quién es? A quien en su propio nombre, ¿no es cierto?, le está pidiendo al tribunal, es decir, pretende una actuación determinada de la norma jurídica, ¿ya? ¿Respecto de quién? De otra persona que desconoce esa norma jurídica. En el caso de la reivindicación, el reivindicante lo que le está pidiendo al tribunal es que se reconozca su calidad de dueño y en conformidad a ello señalar que el demandado no es dueño y ordenar la restitución del inmueble. Y eso lo ordena la ley. Por eso se dice que en esta intervención nosotros lo que tenemos que hacer como jueces es emitir una declaración concreta, ¿ya? En este punto tenemos que recordar lo que ya analizamos a propósito de las teorías de la naturaleza jurídica del proceso, a propósito de la tesis de von Bülow respecto de la relación jurídico-procesal, las partes quienes eran los sujetos de la relación jurídico-procesal, ¿ya? Demandante y demandado, la regla general, lo cual evidentemente es distinto a la relación jurídico-sustancial, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo ser parte en el proceso que ser parte de la relación jurídico-sustancial o material. Hoy ocurrió una cuestión súper particular en la cual tenía una demandada que estaba muy conmocionada con un juicio, porque la particularidad era la siguiente. Se intentó una demanda de término contrato de arrendamiento por no pago de renta en contra de una empresa determinada. El fundamento del término contrato de arrendamiento decía, ¿sabe qué? El inmueble, decía la demandante, originalmente se arrendó a don Jonis Bravo, no era Johnny Bravo, no era el musculoso que sale en los monitos animados, porque era con ese, Jonis Bravo. Y luego, como el contrato de arrendamiento es consensual, llegamos a un acuerdo y su mujer, ¿no es cierto?, en calidad de representante legal de una empresa, siguió como arrendataria. Entonces hubo una sustitución, ¿no es cierto?, de la figura del arrendatario. Entonces se dirigió la acción en contra de la pareja o cónyuge de Jonis Bravo, que era representante legal de una empresa. Ella comparece contestando la demanda y alega la excepción de falta de legitimación pasiva, porque dice, ¿sabe qué? Acá se tiene que rechazar la demanda en mi contra porque yo no he celebrado contrato alguno con la demandante. ¿Cuál era la particularidad? Que me imagino que ustedes vieron los equivalentes jurisdiccionales. Yo llamo a conciliación a las partes, de acuerdo al artículo 262 del Código de Procedimiento Civil. El llamado a conciliación es obligatorio en el juicio ordinario y en todos los procedimientos especiales, y específicamente este procedimiento está reglamentado por la ley 18.101, que también establece como trámite obligatorio la conciliación. Estábamos en ese trámite, suspendimos para ver si llegaban a acuerdo, y la señora se negaba a llegar a acuerdo, se negaba a llegar a llegar a acuerdo porque decía que se le estaba demandando ella no siendo parte del contrato. Entonces no lograba entender esta cuestión de que ella, como demandada, y habiendo sido emplazada válidamente y ejercido oportunamente su derecho a defensa, desde el punto de vista procesal, era parte del proceso. Y ella pensaba que si firmaba el avenimiento o el acuerdo que se iba a arribar al tribunal, per se estaba estableciendo que ella había celebrado el contrato de arrendamiento. Y se negaba, decía, no, porque yo no he celebrado ningún contrato, yo no he celebrado ningún contrato, y yo no quiero firmar esto porque yo no celebré nada, y yo no. Entonces, como producto de lo que uno sabe, después de harto discutir, yo le dije, señora, mire, dos cositas. Uno, y se lo voy a explicar bien jurídicamente y luego lo vamos a aterrizar. Un concepto es el de parte en la relación jurídico-procesal y otra noción es la de parte en la relación jurídico-material o sustancial. Usted, debido a este emplazamiento y habiendo, como les decía yo, contestado válidamente la demanda, es parte de la relación jurídico-procesal que se trabó en este juicio. Lo que no significa que usted sea parte de ese contrato. Luego de darle hartas vueltas, la señora entendió. Bueno, logramos llegar a un avenimiento, se desistieron,
renunciaron a acciones, etcétera, pero muchas veces la gente confunde ambos conceptos. Hay autores, vamos a ver, que identifican, ¿no es cierto?, a las partes, tanto en la relación jurídico-sustancial como en la procesal, pero eso no es así. Un claro ejemplo es este, en el cual la señora era parte de la relación jurídico-procesal, ¿no es cierto?, pero no, porque estaba cuestionado, aunque la demandante decía que sí había salido a contrato, pero ya la demandada decía que no, no era parte en principio de este acto jurídico base, que sería el que da origen a la relación jurídico-sustancial, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista y continuando con el concepto de parte, usted tiene que tener claro esto de la diferencia entre de parte de la relación jurídico-sustancial o material y la parte en la relación jurídico-procesal que está, como les decía yo, vinculado al concepto de demandante y demandado por regla general. Como les decía, hay doctrinas que dicen que parte sería el titular de un derecho. ¿De qué derecho? Aquel que se reclama, y también sería parte aquel a quien afecta la acción deducida, es decir, demandante y demandado, ¿ya? Otros autores, como les decía yo, dice que serían parte los sujetos de la relación jurídico-sustantiva o material, es decir, las partes del contrato. Para la doctrina más moderna en la acción, vamos a salir un poquito de esto, y dice que es parte aquel que en nombre propio o en cuyo nombre se pretende una actuación concreta de la voluntad de la ley y aquel respecto del cual se formula una pretensión. Esto a propósito, mirando la acción más allá del concepto civil, ¿no es cierto? Que sería parte, por ejemplo, como demandante, aquel sujeto, ¿no es cierto?, de una relación jurídico-material que alega ser titular de un determinado derecho que está siendo desconocido, ¿ya? Pero sería ese titular el que deberíamos considerar necesariamente como parte de la relación jurídico-procesal. ¿Por qué? Porque va a ser él quien va a intentar la demanda. Pero en este concepto más amplio, porque dice también es parte aquel en cuyo nombre se pretende una actuación. Por ejemplo, yo actúo en representación de mi hija que tiene 16 años. Ya no tiene capacidad de ejercicio. Entonces, conforme a la ley, yo soy su representante legal y para demandar, ¿no es cierto?, un derecho que ella alega que está siendo desconocido, yo tendría que intervenir en ese juicio, ¿no es cierto?, obrando en su representación. Misma cuestión ocurre con el recurso de amparo o el recurso de protección, ¿ya? Que son acciones constitucionales, en las cuales perfectamente se puede recurrir en nombre de otro. Muchas veces el amparado, ¿no es cierto?, en un recurso de amparo o una acción constitucional de amparo es intentada por personas que no son el amparado. Un privado de libertad, viene la mamá y interpone en la Corte de Apelaciones una acción constitucional de amparo porque su hijo ha sido privado de libertad de manera arbitraria y legal, ¿ya? También puede ser que en el caso de la infracción de alguna garantía constitucional, alguna comunidad o algún grupo de personas alegando una acción pública, también pudiesen en ese sentido intentar una acción. Entonces, por eso las teorías, las doctrinas más modernas de la acción hablan de que es parte no solo aquel en cuyo nombre propio se pretende una actuación determinada de la voluntad de la ley, sino también aquel en cuyo nombre se pretende y también aquel respecto de quién se formula la pretensión. Es decir, si yo pretendo demandar a un menor, claro, yo tendría que demandar a sus padres, ¿no es cierto?, por la responsabilidad de hecho ajeno, que está como tipo de responsabilidad contemplada en el Código Civil. No, espero que le haya quedado claro. Estamos en la hora, no me quiero pasar. Y acto seguido vamos a seguir un poco hablando de parte desde el punto de vista de los sujetos o miembros de la relación jurídico-procesal, dígase demandante, demandado, y en relación a las causas voluntarias con el peticionario o solicitante. ¿Tienen alguna consulta, jóvenes? Profesor, disculpe, ¿me escucha? Sí. Quiero saber si de casualidad usted va a subir los PPT que utiliza, Obviamente, si porque siempre, el año siempre. pasado subió todo eso, y el programa igual. Sí, todos se Ah, los doy, no se preocupen. A mí lo que me interesa es que vayan rescatando conceptos
que yo creo que en algún momento Francisco y Marcela se lo dijeron, que mi forma de hacer clase no es estática, sino que trato siempre de irle vinculando otras materias, porque creo que de esa manera se entiende el funcionamiento y la dinámica y la importancia que tiene el derecho procesal. Mi profesor de Derecho Procesal, don Juan Colombo Campbell, siempre decía que el derecho procesal era la columna vertebral del derecho sustantivo. Y es verdad, porque ustedes van a y muchas veces, y van a verlo en la práctica, el derecho sustantivo queda supeditado al procedimiento. Entonces, hay conceptos que ustedes tienen que manejar que son fundamentales y ya en una etapa temprana tienen que ir conociendo cómo funciona el sistema. La prueba, por ejemplo, en el sistema civil, en el sistema penal, que se va replicando, los sistemas reformados en el laboral, ¿no es cierto? O en familia, etcétera. Sé que en algún momento lo van a ver, pero ya es interesante y entretenido de que ya a esta altura vayan teniendo noticias de lo que ocurre en otro tipo de procedimiento y se vayan haciendo o teniendo una visión más amplia del derecho procesal. Pero volviendo a su pregunta, sí, voy a incorporar luego lo que ya he pasado para que ya lo tengan. No sé si este fin de semana largo tengo más tiempo y se lo incorporo. Y lo otro que le pedí a Alexandra que se coordinara con ustedes para hacer la clase recuperativa. Les pido disculpas, pero he estado realmente superado con trabajo. Hoy hice un esfuerzo excepcional, pero hay mucho trabajo. Ahora termino con ustedes y me pongo a trabajar nuevamente con mis funcionarios, que dejé ahí en el tintero a 2 de ellos, abogados que trabajan conmigo y bueno, hay muchas cosas que para resolverlas, bueno, todo en realidad se resuelve previamente conversándolo conmigo, ¿ya? ¿Alguna otra cuestión que quieran tratar, chicos? No. Ahí dice fútbol, mi locura y felicidad. No sé, yo creo que se equivocó la Anaí. Ya. ¿Algo más que quieran preguntar, chicos? Para dar por terminada la clase. Profesor, disculpe, pero eso es como un estado. Ah, eso estado ya. No sabía que estaba ahí, que... ¿Por qué no Entonces lo dice? me salió. Ah, ya. Disculpe, Ya. profe. ¿Quién más habló? Sí, profesor al principio dijo que había dejado apunte o es que va a dejar apunte. No, lo voy a subir este fin de semana. Ah, ya, ok, Sí, no gracias. se preocupen. ¿Ya? Ya, chiquillos, que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao. Hasta luego, profesor. Chao, profe. Chao, chao.